gracias por la invitación. El placer es todo mío. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. A ver, déjenme compartir la pantalla. Ok. Y espero que todos lo puedan ver. Y si no les molesta, voy a apagar mi video para que no los moleste. Y ahora sí, manos a la obra. ¿Todos pueden ver ¿cómo se llama? La pantalla. Sí, sí la podemos ver. Compartida, perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación y es un placer la oportunidad de platicarles uno de los temas que hemos estado desarrollando. Bueno, ya tiene un rato, ya tiene como 6, 7 años que hemos estado haciendo, usando básicamente métodos computacionales para descubrir y caracterizar diferentes mutantes. Entonces, ok. Primero que nada, déjenme empezar por el final. Gracias al honor a quien honor merece. Entonces, agradecer a los estudiantes que hicieron todos estos cálculos y realizaron todas estas simulaciones. Los resultados que les voy a presentar son una combinación de resultados de alumnos previos, como de Alice Walker, que ahora está en Stanford, Pavel, Dong Fang, Hediet Rabifard, Fatih, Eric, y también algunos de estudiantes recientes como Mark y Emmett. También les voy a presentar algunos resultados experimentales de nuestros colaboradores, incluyendo resultados del profesor Raúl Colli, Linda Chelico, Robert Hausinger, Gregory Dyson y Penny Boyning. Y si alguien tiene alguna pregunta durante la plática, por favor, no duden en interrumpir y preguntarlo. ¿Ok? Bueno, obviamente siempre de cajón el apoyo económico de NIH, NSF y NVIDIA se agradece muchísimo y el tiempo de cómputo de las dos universidades en las que hemos estado también se agradece sobremanera. Ok, entonces, así a grandes rasgos, nuestro grupo de investigación tiene varias líneas, incluyendo desarrollo de métodos. Desarrollamos métodos de cálculos híbridos, o sea, combinación de mecánica cuántica y clásica. Uno de los programas que desarrollamos se llama LICHEM, o Layered Interacting Chemical Models, y es un programa que permite hacer simulaciones QMMM utilizando potenciales clásicos no polarizables como AMBER y ESO, pero también podemos usar potenciales polarizables. Estamos interesados en hacer cálculos con precisión. Y aplicamos estos métodos para investigar distintos sistemas, ya sea en fase condensada o biológicos. Por ejemplo, les voy a hablar un poco. Déjenme cambiar esto a ver si esto se ve mejor. No, olvídenlo. ¿Cómo se llama? Este es un análisis que desarrollamos en colaboración con un amigo en París para el análisis de estructura electrónica en enzimas y en particular enzimas de reparación y modificación de ADN. Entonces, lo que estamos interesados, nuestro interés en estas enzimas fue lo que nos llevó a aprender más biología, básicamente, y tratar de hacer nuevos métodos para ver si podíamos contribuir a la búsqueda de mutantes, en este caso de cáncer, y también no solo descubrir nuevas mutaciones, sino tratar de ver qué es lo que hacen estas mutaciones, y este es el tópico de la plática de hoy. Otra cosa que también hacemos es aplicamos los métodos que desarrollamos para investigar otros sistemas de fase condensada, como agua, líquidos iónicos, etcétera, etcétera. Entonces, otro ejemplo, y eso será tal vez para otra oportunidad ahí en un chayotazo. Ok, entonces el bosquejo de la plática de hoy es les voy a explicar cuál fue la motivación básicamente de empezar estos proyectos, por qué queríamos hacer esta búsqueda de caracterización de mutaciones relacionadas con cáncer, y luego les voy a presentar 4 viñetas básicamente, 4 ejemplos en 4 sistemas diferentes, incluyendo 2 polimerasas de ADN. Una se llama polimerasa lambda, donde encontramos una mutación relacionada con cáncer de mama o cáncer de seno. Encontramos varias mutaciones en la polimerasa kappa. Les voy a explicar qué hacen cada una de estas polimerasas. Y otras 2 proteínas que también están involucradas con la reparación o modificación de ADN. Una es una desmetilasa de ADN, donde encontramos una mutación relacionada con cáncer de próstata, que se llama ALPH7.
Y finalmente, los resultados más nuevos, que de hecho todavía no los publicamos, estamos escribiendo el artículo, literalmente en lo que de esta plática, donde encontramos una mutación relacionada al cáncer de pulmón en esta enzima ApoB3H. Entonces, para cada una de estas les voy a dar una introducción muy breve sobre lo que hacen estas enzimas y luego lo que pudimos encontrar nosotros. Entonces, no sé si algunos de ustedes escucharon lo que había dicho antes, que yo me considero un químico cuántico. Entonces, la pregunta es cómo fui de la estructura electrónica a la bioinformática, ¿no? Entonces, lo que pasó básicamente es que cuando empecé mi posición independiente como investigador, una de los temas que tenía interés fue desarrollar un nuevo procedimiento computacional donde combinamos estos métodos bioinformáticos para descubrir mutaciones y luego tratar de caracterizarlas usando los métodos que conocemos nosotros. Entonces, a grandes rasgos, el método lo que hace es, hacemos una búsqueda selectiva de mutaciones sustitutivas, eso quiere decir una mutación en el ADN que resulta en una mutación en la proteína. Y voy a hablar de estos, esto es el dogma central de la biología, lo voy a platicar brevemente. Y después combinamos estas búsquedas con un análisis estadístico para determinar si estas mutaciones realmente están asociadas a la enfermedad de donde la encontramos, digamos, no sé, cáncer de pulmón, por ejemplo. Después usamos los métodos que conocemos nosotros, en este caso somos químicos computacionales, entonces usamos métodos clásicos y cuánticos, usamos dinámica molecular, somos miembros del grupo de desarrollo de Amber, entonces usamos Amber cuando usamos dinámica molecular generalmente, y con esto podemos determinar los efectos estructurales y o dinámicos de las mutantes. Básicamente es una investigación comparativa de las mutantes con las enzimas nativas o enzimas salvajes. Y si es posible, a veces también determinamos mecanismos de reacción, puede ser a priori o a posteriori, dependiendo de los temas. Y les voy a mostrar dos casos de estos cálculos QMM. ¿Ok? Ok, entonces vamos a lo que truje, Chencha. Vamos a empezar con una breve introducción de polimerasas de ADN. Esta es una película que muestra la síntesis de ADN completamente replicativa. Esta es la polimerasa delta y esta es la polimerasa epsilon que están sintetizando ADN. Hay diferentes tipos de polimerasas. Algunas están involucradas en la transcripción, otras en la reparación y otras en la corrección de errores de ADN. Y a mí me parecen fascinantes estas maquinitas. Sabemos que hay 15 polimerasas distintas en humanos y estas dos polimerasas replicativas sintetizan ADN a una tasa de 50 nucleobases por segundo. Eso quiere decir que todo el genoma de una célula, o sea, esos son 3 millardos de pares de bases o 6 millardos de bases, se replican en 10 horas. Eso sería equivalente, bueno, como soy de México, mi referencia es la UNAM. Entonces, eso sería equivalente a pedirle a los estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Química que fueran a la Biblioteca Central y copiaran todo el acervo de la Biblioteca Central. Lo hicieran en 10 horas y lo hicieran sin un solo error, porque la tasa de error de replicación del genoma es una base en 10 millardos. Y como el genoma tiene 6 millardos solamente, entonces ese es menos de un error por replicación completa. Entonces, este sistema de replicación de ADN es increíble. Y las polimerasas son proteínas centrales en esto. ¿Ok? Entonces, cuando estaba de postdoc, una de las cosas que hice fue investigar una de estas polimerasas usando métodos híbridos que combinan mecánica cuántica y clásica. Por completez, como sé que aunque este método ya se está haciendo más popular, todavía hay gente que, no, que puede que no conozca mucho este método, entonces déjenme platicarles un poquito de esto. O sea, generalmente cuando estamos tratando de investigar sistemas grandes, por ejemplo, proteínas en solvente y todo eso, estamos hablando de cientos de miles a millones de átomos. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer aproximaciones, usamos mecánica clásica, básicamente propagamos el sistema usando integrando la segunda ecuación de Newton con campos de fuerza. Pero generalmente estos campos de fuerza no son reactivos. Si queremos investigar reacciones, uno de los métodos, obviamente,
que nos funciona es investigar la estructura electrónica con métodos cuánticos. Pero aún usando las computadoras más poderosas y aproximaciones como, no sé, FMO o cosas así, tenemos acceso generalmente a menos de miles de átomos. Pero si queremos simular cientos o millones de átomos, ¿cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, si queremos simular reacciones en enzimas, ¿cómo se puede hacer? Una de las soluciones que ha sido popular es la combinación de estos dos métodos. ¿Ok? Entonces, la idea es la reacción, por ejemplo, en enzimas, ocurre en un sitio compacto, digamos, con un número reducido de átomos, es el sitio activo. Entonces, todos los átomos que están involucrados en la reacción se pueden simular con métodos cuánticos o QM, y el resto del sistema se simula con métodos clásicos. Este método fue propuesto por Ariel Warshel, Michael Levitt y Michael Karplus y recibieron el premio Nobel en 2013 por este método. Permite calcular, perdón por el dedazo ahí, diferentes mecanismos de reacción, uniendo sustratos. Se pueden hacer muchas cosas con este método y ya hay literalmente cientos, si no es que tal vez mil diferentes ejemplos de aplicación de estos métodos a diferentes sistemas, no solo proteínas. Entonces, como les había mencionado, una de las cosas que hice como postdoc fue estudiar el mecanismo de reacción de la polimerasa lambda. El mecanismo de reacción en las polimerasas ocurre con dos metales en el sitio activo, generalmente es magnesio, y entonces lo que tiene que ocurrir para el mecanismo de reacción, como se ve aquí, es que se tiene que activar este oxígeno para que haga un ataque nucleofílico sobre el fosfato alfa del nucleótido que va a ser agregado a la cadena naciente y se libera pirofosfato. ¿Ok? Entonces, este es ¿cómo se llama? Esta es la manera en que se van agregando bases una a una y algunas de estas polimerasas pueden hacer esta reacción 50 veces por segundo. Entonces, bastante increíble, ¿no? Entonces, con este método pudimos calcular el perfil de reacción, encontramos la barrera, la comparamos con estudios experimentales y todo se veía bastante bien. Otra cosa que pudimos hacer también es hacer una descomposición de la energía, un análisis de descomposición de energía. En este caso todo es clásico, entonces básicamente nada más estamos viendo interacciones de Coulomb y Van der Waals. Y es un análisis básicamente cualitativo que nos permite ver cuáles son las interacciones entre cada residuo de la proteína y el sitio activo. Y entonces lo podemos hacer para el reactivo y para el estado de transición y tomando la diferencia, o sea, diferencias de energías, esto nos puede decir si un residuo en particular o un aminoácido en particular ayuda a la reacción, o sea, básicamente baja la barrera de la reacción o impide la reacción, se aumenta la barrera. ¿Ok? Mediante este método, predijimos varios residuos que están alrededor del sitio activo, todos estos en rojo. Y todos estos residuos, básicamente lo que predijimos es que están involucrados en la catálisis, o sea, afectan la barrera, pero si son mutados no matan la actividad, no matan a la enzima. ¿Ok? Cuando predijimos estos residuos, nadie había confirmado estos residuos, nadie había hecho experimentos sobre estos residuos. Subsecuentemente, nuestros colaboradores investigaron esta lisina 472, esta arginina y esta lisina y confirmaron nuestras predicciones. Pero además, una de las cosas que me preguntaron es si había alguna relación con mutaciones que se vieran en los sistemas en vivo, por ejemplo, en humanos. Y esto fue lo que me llevó a preguntarme si hay alguna relación entre mutaciones que se observen en alguna enfermedad, como cáncer, y estos sitios que predijimos que son importantes. Lo que básicamente después de varios años nos conllevó al análisis de polimorfismos de nucleótidos individuales. Perdón, déjenme apagar esto. Y entonces nuestra hipótesis inicial fue que personas con mutaciones, estos polimorfismos de nucleótidos individuales, que les voy a llamar SNPs por sus siglas en inglés, entonces personas con SNPs que tienen genes en polimerasas de ADN que afectan a la proteína, o sea, una mutación en el ADN de un nucleótido individual que después de ser traducido, trasladado al ARN y luego traducido a la proteína y generan una mutación, tal vez estén relacionados con algún cáncer y podrían tener predisposición.
Entonces, lo que hicimos fue desarrollamos un algoritmo y un programa que llamamos Hypothesis Driven SNP Search en inglés, o por sus siglas Hidden SNPs. Este programa fue hecho por mi primera estudiante de posgrado, Rebecca Sweat, que es un trabajo increíble. Todos los resultados que les voy a enseñar ahorita para la polimerasa lambda son de ella. Y este método nos permite hacer una búsqueda enfocada nada más en genes específicos. Una vez que tenemos la lista de estas mutaciones en los genes que nos interesan, por ejemplo, las polimerasas, podemos hacer el análisis estadístico basado en técnicas bioinformáticas. Entonces tuvimos que aprender todo esto, que estuvo muy interesante, y también colaboramos con otros bioinformáticos para que nos digan si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y después, una vez que ya confirmamos si estas mutaciones son importantes y están relacionadas con ya sea el cáncer que tenemos en mente, entonces podemos hacer nuestros cálculos, ya sea clásicos o híbridos. Nada más para poner esto en contexto, déjenme platicarles un poquito de los estudios tradicionales. Los estudios tradicionales, una manera de encontrar las mutaciones tradicionalmente es mediante estudios que se llaman de análisis del genoma completo, o Genome-Wide Association Studies, o GWAS. Entonces, en estos métodos, esto literalmente se tiene que hacer en un ambiente clínico, ya sea en hospitales o muestreando gente, etcétera, etcétera. Lo que se hace es, se consigue un grupo de pacientes del fenotipo que sea, digamos, no sé, cáncer de próstata, por ejemplo, y estos generalmente son miles de gentes, 1000 a 2000 gentes por lo menos, y también se consigue un grupo de gente que no tiene esta enfermedad. Se secuencia todo el genoma, o sea, 3 millardos de pares de bases para cada persona, y se comparan los dos grupos, ¿ok? Entonces, estás comparando 2000 por 3 millardos para cada lado, ¿ok? Vas de fenotipo al grupo, al genotipo, y luego se hace la comparación, y luego se hace el análisis de significado, o sea, el análisis estadístico. Pero obviamente, como se tienen tantísimas pares de bases y tantísimas bases que se tienen que comparar, entonces los criterios estadísticos tienen que ser muy estrictos. ¿Ok? Nosotros lo que decidimos hacer fue hacer un análisis mucho más enfocado, nada más a genes que teníamos en mente. En vez de ser el genoma completo, donde hay muchísimo ADN que no codifica para proteínas ni nada, nosotros nada más nos vamos a enfocar en los genes que codifican para las proteínas que nos importan. En este caso, proteínas de reparación y modificación de ADN. Y además, una vez que tenemos estos genes, tenemos que tener en cuenta que las mutaciones en los genes pueden ser, esto es una aproximación todavía, pero bueno, de 3 tipos, porque los genes no codifican directamente para una sola proteína. Tenemos lo que se llama, bueno, en inglés, alternative splicing, o corte alternativo. Entonces, hay regiones en el gen, en la parte del ADN, que codifican para la proteína una parte, eso se llaman exones, y entre los exones puede haber intrones. Entonces, una vez que se traduce el ADN al ARN, el ARN se tiene que madurar. Aquí es donde se cortan los intrones y puede que sean descartados o puede que sean utilizados para otras cosas. Y entonces si hay una mutación en un intrón, entonces eso no afecta a lo que a nosotros nos interesa. Y una vez que se madura el ARN y se traduce a la proteína, puede haber todavía 2 posibilidades, como el código genético del ADN a la proteína se maneja por codones, y cada codón es básicamente la programación de 3 nucleótidos por cada aminoácido, y hay muchos codones redundantes. Entonces puede haber 2 posibilidades en una mutación exónica, ya sea una mutación sinónima, donde el codón, aunque haya una mutación, el codón codifica para el mismo aminoácido, o una mutación no sinónima. Y eso es las mutaciones que estamos interesados. Entonces, después de todo este relajo, ya que encontramos las mutaciones, los SNPs que codifican para mutaciones no sinónimas y están estadísticamente significativamente asociados con una enfermedad, entonces ya podemos seguir. ¿Ok? Entonces, la relación de nuestro método Hidden SNPs con los GWAS empieza en esta etapa de comparación. Entonces, lo que podemos hacer es
podemos utilizar los datos que ya han sido generados de todas estas bases de datos gigantescas de información genómica generada por los análisis de GWAS, lo podemos bajar. Tenemos acceso gracias al Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos, el NIH, a estas bases de datos y podemos hacer la búsqueda en los lugares donde nos importa. Entonces, ahora sí déjenme empezar a contarles qué es lo que hemos podido hacer con esta información. Por ejemplo, para las polimerasas, bajamos las bases de datos para 12 diferentes análisis, que estos son 8 tipos diferentes de cáncer, ¿cómo se llama? En los genes que tenemos interés, en las polimerasas, encontramos 7.4 millones de SNPs, y una vez que usamos SNPs nada más para buscar en los genes de polimerasas, encontramos 2.500. De esos, nada más 500 son exónicos, y después de hacer el análisis estadístico, encontramos alrededor de 20 SNPs. ¿Ok? Entonces, esta es una tabla que tiene los diferentes resultados de estas mutaciones en diferentes polimerasas. Como les mencioné antes, hay 15 polimerasas en humanos, ¿cómo se llama? Están designadas por letras griegas. Dos de las polimerasas que encontramos fueron en las que encontramos mutaciones de cáncer, fue en la polimerasa lambda y en la kappa. Entonces, primero les voy a contar sobre esta mutación de la arginina 438 a tirosina, que está relacionada con cáncer de mama. Lo que hicimos una vez que encontramos esta mutación es, como ya conocíamos la estructura de la polimerasa, decidimos investigar si hay algún efecto. Entonces, Rebeca lo que encontró es que la arginina 438 está localizada en la superficie de la proteína. Entonces, está bien lejos del sitio activo. Pero una cosa que le pareció interesante es que está entre 12 y 14 angstroms de distancia de esta estructura, de esta parte de la estructura que se llama el bucle 1. El bucle 1 ha sido demostrado que es crítico para la fidelidad de la polimerasa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando este bucle tiene alguna mutación o si se corta o lo que sea, eso hace que la polimerasa agregue nucleótidos que no deben ir en el ADN. O sea, empieza a ser, su tasa de mutaciones aumenta. ¿Ok? Entonces, nuestra hipótesis fue, bueno, tal vez con la mutación de cáncer haya algún efecto sobre este bucle 1. Y para tratar de responder, de probar esa hipótesis, lo que hicimos fue hacer dinámica molecular. Las polimerasas generalmente se encuentran en, tres estructuras, pueden ser sin ADN y sin el nucleótido que se va a agregar. Esas son las polimerasas APO, o la estructura APO. Y luego también hay estructuras binarias, que es la proteína, en este caso por lambda, con el ADN, y las estructuras ternarias, que son las polimerasas con el ADN y el nucleótido que se va a agregar. Entonces, estas dos estructuras cristalinas habían sido reportadas ya desde hace rato. Lo que hicimos fue tomar esas estructuras y hacer dinámicas sobre la estructura salvaje y además con la estructura mutante. Hicimos varios análisis, pero para no hacerles la historia larga, uno de los análisis que hicimos fue el análisis de la dinámica. Básicamente la correlación, que quiere decir cómo se mueven cada residuo con respecto a todos los otros residuos. Entonces, esto básicamente es un análisis de una matriz y lo que quiere decir es cómo se mueve cada residuo con otros residuos o con sí mismo. Entonces, si tienes la matriz de correlación, la diagonal es una diagonal de unos, es un análisis de correlación por pares, y la diagonal es 1 porque cada residuo está exactamente correlacionado en el movimiento con sí mismo. Pero esto también nos permite ver cómo se correlacionan diferentes regiones de las proteínas. Entonces, estas matrices que muestro aquí son la diferencia entre los sistemas binarios de la estructura salvaje y la estructura mutante. Y lo que observamos aquí, los colores naranjas y azules oscuros son más cercanos a correlación o anticorrelación. Y entonces en los sistemas binarios hay algunas diferencias, pero no demasiadas, entre la mutante y la estructura salvaje. Sin embargo, en la estructura ternaria observamos varias regiones donde hay diferencias en la correlación en la estructura salvaje con respecto a la ternaria, perdón, con respecto a la mutante relacionada al cáncer. Específicamente en esta región que está
ah, en este círculo rojo. Y entonces, una vez que analizamos cuál es esta región de aquí, y nótese que esta es una matriz diagonal, esta región que está encerrada en este círculo rojo corresponde a la correlación del el sitio de la mutación, el sitio 438, con el bucle 1 y las dos hebras beta que mantienen a ese bucle 1. Y en particular con estos residuos. Eso es donde se ven el aumento. Entonces, nuestra hipótesis fue que cuando hay esta mutación relacionada con el cáncer de mama en la posición 438, eso podría afectar el movimiento de este bucle 1 y como sabemos que el bucle 1 es muy importante para la fidelidad, si hay esta afectación en la dinámica del bucle 1, tal vez eso haga que la polimerasa lambda sea más propensa a hacer mutaciones que puede llevar a generar cáncer. Un par de años después una investigadora de la Universidad de Yale, Joan Swayze, después de haber platicado con nosotros en una conferencia y le mostramos estos resultados, publicó este paper en Molecular Cancer Research, donde demostró que esta mutación que nosotros habíamos predicho que está asociada con cáncer de mama, de hecho está asociada con cáncer de mama y es un factor de riesgo para cáncer de mama que depende del estrógeno. Entonces, esa fue la primera confirmación experimental de nuestros resultados y estuvimos muy, muy emocionados, ¿no? Otro ejemplo reciente es una colaboración con el grupo de Penny Boyning en la Universidad de Northeastern, donde, donde investigamos varias mutaciones relacionadas con la polimerasa kappa. La polimerasa kappa también es obviamente responsable de síntesis de ADN, pero como les mencioné, hay 15 diferentes tipos de polimerasas, o bueno, 15 polimerasas diferentes, y cada una de estas tiene una responsabilidad diferente. Por ejemplo, cuando hay daños en el ADN, por ejemplo, relacionados con humo de cigarro, uno de los daños que puede pasar en el ADN con moléculas que se encuentran en el humo de cigarro es que puede haber modificaciones covalentes en el ADN o modificaciones de intercalamiento, y entonces eso hace que se afecte no solo la estructura con respecto a una sola hebra, sino al otro lado de la hebra. Entonces, en ese caso, para poder arreglar esos daños en el ADN, se tiene que sintetizar esa parte del genoma y se hace mediante uno de los procesos que se hace, se llama la síntesis de ADN con templete lesionado, en inglés Translation Synthesis, TLS. Y la polimerasa kappa está a cargo de ese proceso. Es una de las polimerasas a cargo de ese proceso. Nosotros, cuando hicimos el análisis de las polimerasas, encontramos varios mutaciones relacionadas con diferentes diferentes fenotipos de cáncer como pulmón, próstata, intestino y melanoma, que están aquí en azul. Y lo que hizo la doctora Boyning y su grupo fue sintetizar todas estas mutantes y caracterizarlas bioquímicamente, tanto de actividad como de un montón de otras cosas. Y una de las cosas que encontraron fue que algunas de estas mutantes muestran actividad parecida a la polimerasa kappa, pero para agregar nucleótidos que son mutaciones. O sea, no agregan el nucleótido correcto comparado con el templete de la base. Y hay otras mutantes, como por ejemplo esta, la R191I, que simplemente no tienen actividad. Entonces, algunas mutantes tienen mayor actividad, pero generan más mutaciones, otras mutantes no tienen actividad. Lo que nosotros hicimos otra vez fue hacer dinámica molecular, estos fueron resultados de Alice y de Emmet, donde buscamos, donde investigamos las estructuras ternarias de Pol-kappa, o sea, tenemos la proteína, el ADN y el nucleótido, en este caso rojo, y lo que vimos fue la distancia entre el O3' y el fosfato. Eso es lo que llamamos en el campo de polimerasas la distancia de ataque nucleofílico. ¿Ok? Entonces, basados en este análisis de distancia de ataque nucleofílico y otros resultados, lo que observamos es que las mutantes que tienen actividad parecida a la enzima nativa o a la enzima salvaje, que son estas dos, F192C y S423R, tienen distancias de ataque nucleofílico parecidas a la enzima salvaje con el nucleótido que se va a agregar, pero incorrecto.
mientras que las enzimas que no son, que tienen actividad reducida o no tienen actividad para nada, tienen distancias mucho mayores. Otra cosa que también encontramos es que la dinámica, en este caso, fue analizada por análisis de modos normales, o sea, este es un análisis de componentes principales, básicamente se descompone la Hessiana y se hace un análisis de eigenvalores. Lo que vemos es que los modos normales perdón, de la dinámica de la polimerasa, estos tres primeros modos capturan alrededor de 80% de la vibración de la polimerasa, de la dinámica de la polimerasa. Lo que observamos es que la dinámica en la enzima salvaje, que tiene la base correcta, es parecida a la mutante de cáncer que tiene actividad, pero que tiene la base incorrecta. En comparación, las vibraciones, o bueno, los movimientos normales de la enzima salvaje que tienen el nucleótido incorrecto son más parecidos a a las mutantes que tienen actividad baja. Entonces, esto lo acabamos de publicar el año pasado y también estábamos muy contentos que pudimos describir tal vez parte de la razón por estos resultados experimentales. Ok, ahora voy a cambiar un poco de velocidad. Vamos a pasar a otro tema. Este es otra enzima de reparación de ADN, las enzimas de la familia ALP. Estas enzimas están a cargo de desalquilar nucleobases alquiladas. Básicamente, cuando el ADN puede ser dañado por diferentes grupos alquilos, o sea, metilo, etilo, eteno, etcétera, etcétera. Y dependiendo de dónde sucedan estas adiciones covalentes, la mayoría pueden ser extremadamente dañinas, o sea, pueden ser mutagénicas o de plano generan apoptosis, o sea que se matan las células y pueden generar cáncer y un montón de otras cosas. Entonces, las células han evolucionado diferentes métodos para poder arreglar estos daños. Uno de estos métodos es lo que se llama la desalquilación directa. Y esto se hace mediante, mediante estas proteínas. Estas proteínas catalizan una oxidación de los grupos alquilos. Entonces dependen de un metal, en este caso es el hierro, que empieza como de manera divalente, y dos cosustratos, el 2-oxoglutarato o alfa-cetoglutarato y oxígeno molecular. Estas enzimas pueden actuar en diferentes sustratos, incluyendo ADN de hebra sencilla, ADN de doble hebra, ARN y también algunas proteínas como histonas. Entonces son muy versátiles y todas estas enzimas tienen el sitio activo conservado. Tienen dos histidinas y un aspartato que coordinan el hierro y el hierro también coordina el cosustrato, que es el alfa-cetoglutarato y el hierro. ¿Ok? Este sitio activo conservado también se observa en otras enzimas. Entonces, todas estas enzimas pertenecen a lo que se llama la superfamilia de enzimas que dependen de hierro y 2-oxoglutarato. En el caso de la familia ALP, la enzima titular, la primera enzima que se conoció, fue la enzima de E. coli, que se llama ALP, y después se han encontrado 9 proteínas relacionadas con esta familia en humanos, 9 homólogos, se llaman ALPBH del 1 al 8 y luego la otra es FTO. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, como esta reacción involucra oxidación y hierro, entonces quisimos investigar qué es lo que pasa durante el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción involucra muchos pasos, pero el paso que les voy a presentar aquí es nada más el paso limitante de la reacción, que es la abstracción de este hidrógeno en el metilo por el oxígeno. Básicamente se forma un intermediario que involucra un estado hierro 4-oxo en alto spin. Y pudimos hacer todo esto mediante técnicas QMMM, usando Ab initio, en este caso usamos DFT. Si tienen preguntas sobre los métodos, encantado les cuento todos los detalles porque nos tomó un buen rato hacer todo esto. Estos son resultados de Dongfang, que pudo calcular el perfil de reacción de energía potencial y de energía libre. Encontró
un cruce entre dos subsistemas, bueno, entre dos superficies de spin diferentes, y también hizo un análisis de la estructura electrónica basados en el análisis de la función de localización electrónica, o ELF en inglés, y también combinado con el análisis NSI. Entonces, este análisis combinado ELF-NSI fue algo que desarrollamos en combinación con, o en colaboración con Jean-Philippe Mal de París, para analizar reacciones químicas, y nos da un montón de información y bueno, también da películas bonitas, ¿no? Pero básicamente lo que observamos en el mecanismo es que el hidrógeno se abstrae como hidrógeno, eso lo podemos ver con las superficies de LF, y luego se forma un segundo puente de hidrógeno con este espartato de aquí, que es lo que produce la estabilización de este segundo intermediario, y nos queda un radical libre aquí en este CH2. Ok. Después de haber hecho todo esto y otras investigaciones, otra de las preguntas que nos hicimos es si hay alguna relación entre el cáncer y enzimas de esta familia ALP. Entonces, este otro estudiante en el grupo, Pavel Silvestrov, hizo este análisis de hidden SNPs y el análisis estadístico, y encontró que de hecho sí hay una mutación relacionada con cáncer de próstata en esta enzima ACPH7, que es exónica y resulta en un cambio en la proteína en esta posición 191 de una arginina a una glutamina. Entonces, afortunadamente, una vez que terminamos ese análisis bioestadístico, nos dimos cuenta que la estructura cristalina literalmente había sido resuelta 3 meses antes, había sido reportada 3 meses antes, y entonces inmediatamente la bajamos de la base de datos, la desplegamos y observamos que la distancia entre el sitio de la mutación, el 191, y el sitio activo, son como 20 angstroms. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si hay alguna relación o si no hay relación para nada. ¿Cómo hicimos eso? Otra vez lo mismo que hicimos antes, hicimos dinámica molecular entre ALPH7 salvaje y la mutante R191Q. Esta vez, como ya conocemos la reacción, que involucra el cosustrato, ya sea alfa-cetoglutarato, y después de la oxidación, este alfa-cetoglutarato se oxida a succinato y CO2. Entonces hicimos las simulaciones con los dos. Cada simulación se corrió por 500 nanosegundos, en total fueron como 4 microsegundos, usando AMBER 14. Y también, basado en resultados que vio la estudiante que realizó estos cálculos, Alice, ella decidió hacer un análisis de energía de unión. Bueno, en este caso es entalpía de unión de los cofactores, y les voy a contar qué fue lo que encontró. Y colaboramos con unos amigos en la Universidad de Michigan State para confirmar estas predicciones. Entonces, hacia grosso modo, hicimos un montón de análisis, pero les voy a presentar los resultados importantes. Lo que encontró Alice después de hacer la dinámica es que la estructura en general, entre la comparación de la estructura de la enzima salvaje con la mutante, es bastante parecida. El RMSD es menos de 2 angstroms de diferencia. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. El sitio de la mutación, aquí tenemos la enzima salvaje en gris clarito, y la enzima mutada en amarillo. Lo que observó Alice es que cuando tenemos la estructura salvaje con la arginina, eso forma una serie de puentes de hidrógeno entre la arginina y este aspartato 182. Y entonces eso mantiene este bucle pegado a la estructura. Cuando la arginina se muta a la glutamina, eso elimina los puentes de hidrógeno y hace que este bucle básicamente se separe. Y se observan algunas diferencias a grosso modo, pero las diferencias importantes son en esta um, hoja beta de aquí, que se reduce, y esta hoja beta de acá también, que se reduce un poco. Son como 5 residuos que pierden la estructura de hoja beta, pero estos residuos son los importantes porque son los que están justo en el sitio activo. Entonces, una vez que vio Alice esto y vio que el cosustrato y el coproducto, el succinato, el alfa-cetoglutarato y el hierro, se empezaban a mover como locos en la estructura mutada, se empezó a preguntar, tal vez esto haga que no se puedan unir las partes importantes en el sitio activo. Hizo un análisis de distancias y lo que observó es que conforme hacía la dinámica, el hierro se empezaba a ir y el succinato también. Perdón, voy un poco rápido.
Y luego decidió hacer este análisis de la energía de unión, o bueno, la entalpía de unión del cofactor y el cosustrato. Y lo que fue, lo que pudo predecir Alice, mediante sus simulaciones, es que en la enzima salvaje se observaría que sí se unen el hierro y el cosustrato, como esperaríamos, porque son necesarios para la actividad. Pero en la mutante, relacionada con este cáncer de próstata, um, no se observaría la unión del cosustrato y el hierro en el sitio activo. Entonces, esto fue la razón por la que colaboramos con Robert Hausinger y Tina Müller en Michigan State. Lo que hicimos fue conseguir el plásmido de ALPH7 para que pudieran expresar la enzima salvaje, y ellos hicieron las mutaciones experimentales, generaron la enzima mutante con la mutación de cáncer. Y lo que observaron cuando hicieron un análisis de espectroscopía, esto es un espectro de diferencia de ultravioleta y visible, y um, el, uh, con estos espectros lo que se observa es una absorbancia característica 525, que es característica del hierro y el succinato, el hierro y el alfa-cetoglutarato en el sitio activo. Entonces, ese pico se observa en la enzima nativa, pero no se observa en la variante, y esto confirma lo que había predicho Alice. Entonces, esa fue otra predicción que estamos muy contentos de que sí fue confirmada. Otra cosa que hicimos más recientemente fue continuar con nuestro análisis de bioinformático. Esta es una tabla de las 8 diferentes fenotipos de cáncer que hemos visto en 24 diferentes enzimas relacionadas con reparación o modificación de ADN. Y como ven, hay varias mutaciones relacionadas, y entonces lo que hemos hecho es metódicamente hacer este análisis computacional. Lo último que les voy a platicar es los resultados más recientes, literalmente saliditos del horno, sobre esta enzima ApoB3H. Entonces, estos son resultados que todavía no hemos publicado, estamos escribiendo el paper. Esta enzima, perdón, es parte de la familia ApoB, que cataliza la deaminación de citidinas. Y estas enzimas son extremadamente importantes porque cuando se le quita la amina a la citidina en los nucleótidos en el ADN, esto resulta en una mutación a uracilo. Y estas enzimas son extremadamente promiscuas, extremadamente activas, y cualquier citidina que encuentran, casi cualquier citidina que encuentran, si tiene la secuencia de consenso, la cambia a uracilo, y entonces resultan mutaciones. Y lo hace generalmente en ADN de hebra sencilla y en ARN. Entonces, estas enzimas se utilizan básicamente para proteger a las células. Estas son las enzimas que son responsables, perdón por el dedazo ahí también, de la actividad retroviral contra el VIH. ¿Ok? Y ya ves que ya voy un poco tardado, entonces voy a tratar de no correr demasiado, pero les voy a contar esta última viñeta. Entonces encontramos una mutación en esta lisina 121E, y Mark empezó a hacer un montón de cálculos. Otra vez, dinámica molecular. En este caso usamos 3 mutantes, no nada más uno, y les voy a contar por qué. Un montón de dinámica. En este caso fueron 11 microsegundos que se corrieron en total. Análisis estructural, dinámico, interacciones, y también colaboramos con Linda Chelico en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Ok, entonces, ¿qué fue lo que encontró Mark? Mark encontró que cuando la arginina en el sitio 121 se cambia por un glutamato, eso hace que se forme una nueva red de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que encontró es que en la mutante, toda esta red de puentes de hidrógeno básicamente hace que la proteína se haga más, se endurezca, no se mueva tanto. Y eso lo confirmó mediante la dinámica. Y luego lo que se le ocurrió fue, bueno, ¿qué tal que hacemos otra mutación para tratar de regenerar la actividad de A3H? Entonces, como el glutamato en 121 hace un puente de hidrógeno con la lisina 117, dijo, bueno, pues vamos a cambiar esa lisina 117 a otro glutamato. Y lo que les muestro aquí es estas barras moradas, lo que muestran son puentes de hidrógeno que se observan
en esta enzima doble mutante comparados con la enzima salvaje, que se observan 40% más de la simulación y los cian son 40% menos. Y como para comparar con la enzima mutante de cáncer, en la enzima mutante de cáncer tenemos mucho más puentes nuevos que se hacen, que se observan comparados con la doble mutante. Entonces esto rescata parte de la dinámica. Otra manera de ver esto es haciendo lo que se llama un análisis de fluctuación, o sea, básicamente cuánto se mueve cada, cada aminoácido durante la dinámica. Los aminoácidos morados son los que muestran más fluctuación con respecto a la enzima salvaje, y esto es la diferencia de fluctuación entre la salvaje, entre la enzima salvaje y la enzima con la mutación de cáncer, y como esperábamos, hay una reducción de fluctuación. O sea, básicamente esto muestra que la dinámica está disminuida, no hay tanta fluctuación. Mientras tanto, en la enzima con la doble mutación, o sea, para restaurar la actividad, se observa no solo que se restaura la fluctuación, sino que se aumenta la fluctuación. ¿Ok? Otra cosa que fue muy interesante que observó Mark es que haciendo este análisis de interacción intermolecular, pudo hacer el análisis de la interacción entre todos los aminoácidos que están aquí en la interfaz del dímero, porque A3H forma un dímero a través de una hebra de ARN, y entonces las interacciones de los residuos que están en la interfaz en cada monómero interactuando con el dímero, lo que observó Mark es que cuando calcula esa interacción en la enzima nativa y en la enzima mutante con la mutación de cáncer, la interfase resulta menos estable. Hay una caída en la interacción, en la energía de interacción a través de la interfase. Sin embargo, cuando se ve nada más la mutación que él hizo de rescate, o sea, esta mutación de control K117E, la interacción se ve aumentada. En el caso de la mutación doble, se observa una reducción en la interacción de la interfase, pero no tan dramática como la observada en la mutante de cáncer. Entonces, basados en estos resultados, platicamos con el grupo de Linda Chelico, y entonces ellos hicieron un montón de experimentos. Aquí les voy a mostrar algunos. Hicieron un análisis de expresión y vieron que la enzima nativa, como ya se sabe, de A3H, sí se expresa. La mutación que propuso, la doble mutación que propuso Mark, también se expresa, pero la mutación de cáncer no se expresa para nada. Y luego esta de control, la mutación 117 nada más, se expresa mucho más fuerte que la nativa. La actividad, como esperábamos, la mutación de cáncer no muestra actividad, pero los rescates sí muestran actividad. Y también hicieron un análisis de dimerización y observaron que la mutante de cáncer simplemente no dimeriza, no estabiliza la estructura dimérica, pero la K117E y la doble mutante sí muestran estabilidad. Entonces, a manera de conclusión, tenemos este nuevo método Hidden SNPs que combina la búsqueda de SNPs en genes selectos y la caracterización del efecto de mutación mediante simulaciones atomísticas. Encontramos varias mutaciones sustitutivas en POL lambda y en POL kappa que están asociadas con diferentes tipos de cáncer. La mutación en APH7 asociada con cáncer de próstata resulta en una mutante de la proteína R191Q que impide la unión del cosustrato al sitio activo, y la mutación R121E en ApoVec3H, que está asociada con cáncer de pulmón, desestabiliza la proteína y elimina la actividad. Otra vez, me queda agradecer a todo el grupo, los miembros anteriores y los miembros actuales, también a nuestros colaboradores, y gracias a ustedes. Y estoy viendo cualquier pregunta, me dará mucho gusto responder.